Buenas tardes, vamos a continuar hoy con los planteamientos de la filosofía del budismo. Esta filosofía, como habíamos visto la última vez, pues fue desarrollada por Siddhartha Gautama y pues analizamos cómo Siddhartha, a través de una búsqueda que él realiza para acabar con el sufrimiento humano, pues finalmente él llega, a través de esa búsqueda, él llega a encontrar cuatro nobles verdades. Entonces, ya habíamos explicado o habíamos dicho las cuatro nobles verdades, pero hoy sí quisiera como detenerme más en ellas, ya que ellas son el eje, son el centro de la filosofía del Buda. El Buda es muy concreto en su filosofía. El Buda no tiene ni le gusta desarrollar especulaciones filosóficas al estilo Vedanta o al estilo Samkhya, sino que es muy concreto. Maneja una metodología muy característica de la medicina india, que es encontrar la enfermedad, identificar la enfermedad, analizar la causa y buscar la solución a través de un remedio que posibilite finalmente el fin de la enfermedad. Entonces, para nosotros, los seres humanos, la enfermedad existencial es ante todo el sufrimiento. El Buda tiene una imagen muy hermosa donde él dice, es la misma situación en la que una persona es herida por una flecha y ¿qué es más importante? ¿Sacar la flecha y sanar la herida o analizar de qué lado venía la flecha, cuál es la composición del material de la flecha con la que se produjo la herida, etcétera, etcétera? O sea que para él, en ese sentido, encontrar la causa del sufrimiento va a ser el eje de su búsqueda espiritual. Básicamente él va a desarrollar como dos metodologías para generar una habilidad en el ser humano para controlar para controlar las ondulaciones mentales. Esto él lo hereda del yoga. Acuérdense que básicamente el yoga está centrado en eso, pero aquí el Buda quiere ir más allá, quiere encontrar, no solamente quiere aquietar las ondulaciones mentales, sino que quiere ver de qué manera este aquietamiento puede permitir anular el sufrimiento en el ser humano. Para ello, el ser humano tiene que desarrollar lo que él llama el óctuple sendero, que es el camino para encontrar el término medio en todo, en la manera como vivimos, en la manera como nos relacionamos con el mundo. Entonces, básicamente, él insiste en esa búsqueda del medio, el tathagata, ¿sí? Que es aprender a tener una visión correcta, el tener un pensamiento centrado, entre otros, el tener una palabra adecuada. Hay que saber decir la verdad, hay que saber decir esta verdad, y dentro de ello el Buda insiste en lo que es manejar la palabra. Comer y dormir bien, trabajar correctamente y descansar proporcionalmente. En la sociedad actual trabajamos mucho más de lo que descansamos, y esto es fuente de sufrimiento. Digamos que entre estas estarían la búsqueda que hace el Buda para que el ser humano desarrolle ese punto medio, ese equilibrio. Ahora, dentro de las cuatro nobles verdades, el Buda, como habíamos visto, primero reconoció la existencia del sufrimiento humano. En segunda instancia, ¿cuál era la causa del sufrimiento humano? Entonces aquí, ojo, aquí hay él recupera conocimiento de la filosofía védica, entre ellas la del yoga, la del Samkhya, y para él, básicamente, la causa del sufrimiento para el ser humano está en confundir la realidad del ego.
Él está aferrado a un ego que es ilusorio, pero que él cree que es real. Acuérdense que habíamos visto en las filosofías védicas cómo justamente se insiste en que el sufrimiento se da por la confusión de la realidad absoluta y de la realidad virtual, permanente y efímera. Entonces, esta ignorancia hace que el ser humano crea y tome su ego, su yo, como si fuera algo real, cuando es algo que no tiene ningún tipo de realidad. Y el aferrarse a este ego, que está sujeto a a la búsqueda de los objetos que dan los sentidos, pues hace que el ego, cuando no puede cumplir con los deseos, empieza a sufrir. Y por el otro lado, el apego que siente el ser humano hacia todo lo que lo rodea, ya sea material o afectivo, creyendo que es una realidad absoluta e impermanente, lo hace sufrir porque lo hace aferrarse no solamente a esa realidad que está condenada finalmente a morir, a desaparecer, sino que también lo hace aferrar a un ego que en el fondo no existe. O sea que la causa del sufrimiento para el ser humano es esa ignorancia que conduce al apego y a los deseos insaciables que nunca pueden, que nunca tienen un fin. El hecho de que nosotros manejemos esa realidad, esa confusión de realidades, pues va a generar unas acciones donde no vemos claramente la realidad ni lo que estamos viviendo. Esas acciones van a tener unas consecuencias positivas y otras negativas que van a echar a andar un ciclo de reencarnaciones, en la medida en que cada reencarnación intentará, ¿sí?, aprender de la anterior para entrar en ese estado de paz espiritual y de fusión con el espíritu universal. En el caso del Buda, él no insiste en el espíritu individual. Realmente para el Buda esta noción de espíritu individual no es tan importante, ¿sí? Lo importante es poder superar el ciclo de las reencarnaciones para no estar en este ciclo indefinido permanente de reencarnaciones. Por último, ¿cuál es la manera de evitar ese ciclo de reencarnaciones? Que se produce por la misma mente, ya que la mente es la que queda atada a un apego o a un deseo que no pudo cumplir en una encarnación anterior. Entonces, la metodología para romper este ciclo y para acabar con la causa del sufrimiento, pues va a ser entrar en una meditación, y aquí él recupera la tradición del yoga, donde el entrenamiento mental que hagamos para aquietar esta mente y para que el observador pueda fundirse con lo que observa, ¿sí?, y romper la cadena del ciclo de reencarnaciones, esto lo lleva a un estado de felicidad espiritual total que en el budismo se llama el nirvana, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, es todo un desarrollo de habilidades mentales a través de la meditación y a través de la búsqueda del equilibrio, lo que permite que el ser humano finalmente supere su ignorancia frente a la realidad absoluta y relativa que él maneja permanentemente esta confusión, y que haga que él logre tener dominio sobre su propia mente a través de la meditación y llegar a un estado de bienaventuranza y de felicidad espiritual. Esta es básicamente la filosofía del budismo de Siddhartha Gautama. Vamos a continuar en la próxima sesión con lo que fue la expansión del budismo, porque esta filosofía va a calar muy profundo. Continuaremos entonces la próxima vez. Gracias.